Estaba yo el otro día sacando una serpiente de mi bota cuando de repente me di cuenta de que hay un amigo en mí. Quiero decir, cuando de repente me di cuenta de que tenía que hacer la reseña de Toy Story. La historia empieza con un niño llamado Andy jugando con sus juguetes. Y de entre todos ellos, Woody es su favorito, que es un vaquero bastante sencillo pero que al chaval le hace ilusión. Pero no tanto como su cumpleaños, que es ese mismo día, y su madre le está preparando una fiesta. Pero lo que no sabe esta gente es que todos y cada uno de los juguetes de Andy en realidad son seres vivos que conviven en sociedad, siendo Woody el líder enrollado que se lleva bien con todo el mundo. Y es que mientras hay algún humano delante fingen ser simplemente juguetes, pero en el momento que están solos tienen su propia vida y preocupaciones, que obviamente están relacionadas con cumplir su función de juguete y complacer a su dueño, pero vamos, que son independientes y nadie sabe lo que hacen cuando nadie les ve. A raíz del cumpleaños inminente saben que a Andy le van a regalar nuevos juguetes y se quieren preparar para darles la bienvenida sin que ello comprometa su integridad. Ya sabéis, como que aparezca un juguete nuevo que acabe dejando a los demás obsoletos. Pero por si fuera poco, la familia de Andy se va a mudar y también están preparándose para no dejarse a nadie atrás. O sea que son juguetes cuyo único propósito parece ser el de que jueguen con ellos, pero le tienen pánico a los cumpleaños, la Navidad, los mercadillos y todo aquello que los ponga en riesgo. Pero entonces, antes de terminar la reunión, empiezan a llegar los invitados, que tienen todos literalmente la misma cara que Andy. Así que o el padre de estos niños es un travieso de campeonato, o no les daba el presupuesto para diseñar más de un rostro y prefirieron reciclar. Posiblemente sea lo segundo, pero me hace más gracia la primera teoría. Sea como sea, los juguetes están tan preocupados que Woody se ve obligado a enviar a los míticos soldaditos verdes para que espíen durante la fiesta, con su respectivo walkie-talkie para bebés y tácticas de comando como si fuesen soldados de verdad. Eso sí, ya me dirás cómo es que pueden mirar a través de los prismáticos, porque yo tuve esos juguetes y eran totalmente opacos. Pero oye, que el detalle estuvo gracioso. En cualquier caso monitorizan los regalos, pero en cierto punto casi revientan el walkie-talkie y no se enteran del último de ellos. Aunque al poco rato llega Andy para dejarlo en la habitación y resultó ser un juguete de Buzz Lightyear considerablemente avanzado para la época y que parece que va a sustituir a Woody como el favorito de Andy. Al principio el sheriff intenta mantener la compostura, pero está bastante claro que el nuevo inquilino acaba de poner en peligro su posición de poder. Eso sí, que en un cumpleaños de un niño solo le hayan regalado un juguete está para darles una charlita a los padres de los invitados, porque macho, vaya tela. Son los míticos que en tu cumpleaños te compran un pantalón que el año que viene ya no te sirve porque creciste demasiado. Anda, no me jodas. En fin, que ahora hay un nuevo juguete en la familia, pero este se cree que es un guardián espacial de verdad y que ahora mismo se encuentra en un planeta desconocido con su nave averiada y no termina de entender que en realidad es un juguete como los demás. Para colmo también se piensa que puede volar y cuando lo intenta demostrar acaba simulándolo de pura chiripa gracias a ciertos elementos de la habitación. Que bueno, incluso si pudiese volar, eso de cerrar los ojos mientras lo hace me parece un poco peligroso. Pero vamos, que a excepción de Woody parece que Buzz impresionó positivamente a todo el mundo. El problema es que los temores del vaquero se acaban haciendo realidad, porque conforme pasan los días, Andy va dejándolo de lado gradualmente y sustituyendo todas las cosas con temática western por otras de rollo espacial. Hasta que finalmente un día Woody deja de ser el favorito y tanto los demás juguetes como Andy dedican toda su atención al supuesto guardián espacial. Por cierto, ya que saco el tema, si Buzz se piensa que es un guardián del espacio y que está en un planeta desconocido, ¿por qué se comporta como un juguete cuando Andy juega con él? Esto es algo que siempre me llamó la atención, porque es como si de alguna manera se comportase como un juguete inconscientemente, al mismo tiempo que se cree una persona real cuando ya tiene algo de intimidad. O a lo mejor pensaba que así se estaba infiltrando mejor, yo qué sé. Supongo que por las limitaciones de la historia no se podía hacer mucho más, pero es bastante raro. Pues nada, que después de mucho aguantar, el protagonista saca su lado tóxico y le ordena a Buzz que se aleje de Andy. Pero en el proceso conocemos al que sería el antagonista de la película. Y es que en la casa de enfrente hay un niño medio pirado llamado Sid que disfruta destrozando juguetes y los tiene a todos aterrorizados. El caso es que Andy se iba a llevar uno de sus juguetes consigo en el coche y como Buzz tenía todas las papeletas para ser el elegido, Woody vuelve a sacar su lado tóxico a relucir e intenta embestirlo con un coche teledirigido para dejarlo atascado detrás de una estantería. El problema es que se le fue de las manos y acabó tirándolo por la ventana. Y claro, para cuando se enteraron los demás juguetes lo acusan de habérselo cargado y estuvieron a punto de darle para el pelo de no ser porque llegó Andy y se lo acabó llevando a él debido a que el guardián espacial estaba desaparecido. Así que se suben al coche y Buzz, que había sobrevivido a la caída, también se cuela para confrontar al vaquero. Y con esto se complican las cosas porque Andy y su madre paran en una gasolinera y cuando Buzz le planta cara a Woody estaba tan enfadado que no lo escucha y terminan peleando hasta caerse del coche, con la mala suerte de que acabaron arrancando sin ellos y oficialmente pasaron a convertirse en juguetes perdidos, en un mundo que para las personas puede ser algo normal, pero para un juguete puede suponer un infierno. Por suerte para ellos, no muy lejos había un coche de los repartidores de Pizza Planet y Woody sabía que iban a llevar a Andy precisamente a ese lugar, así que engaña a Buzz para que se meta con él, ya que sigue empeñado en arreglar su nave y dejar el planeta, y de ese modo Woody puede reunirse otra vez con su dueño y ya de paso traer a Buzz sano y salvo para que los demás juguetes no lo linchen cuando vuelva. El fallo es que para cuando se cuelan en el restaurante, Buzz sigue con la tontería de la nave y en vez de volver con Andy como le dijo Woody, se mete en una de las máquinas con gancho creyendo que estaba a punto de despegar. Y para complicar todavía más las cosas, Sid también estaba en Pizza Planet y se los acaba llevando a ambos y a uno de los marcianitos que había dentro. Y a partir de aquí es cuando empieza la mejor parte de la película, porque toda la temática infantil con toques cómicos pasa a convertirse en una especie de casa del terror pero versión Pixar. Porque nada más entrar en la
casa de Sid, los protagonistas comprueban que es uno de los lugares más hostiles en los que podría estar un juguete, ya que tienen un perro que disfruta destrozándolos casi tanto como su dueño, el cual se nota que tiene unos padres ausentes como poco, ya que eso de que un niño tenga alambre de espino en la cabecera de la cama y que su habitación esté hasta arriba de herramientas no es propio de una familia muy funcional, que digamos. Pero bueno, que el chaval se pasa el tiempo haciéndole cirugías a los juguetes y mezclando piezas a lo loco, y esto Woody lo tiene totalmente acojonado. Para colmo, no tardan en conocer a la comunidad de juguetes de esa casa, la cual es muy diferente a la de Andy, ya que aquí son todos unos híbridos horribles que, aunque no le hacen nada directamente a los protas, tampoco es que se fíen demasiado porque su aspecto es tan grotesco como el juego que sacaron de Gollum hace unos meses. Pues este es el panorama. La familia de Andy está a punto de mudarse y sus dos juguetes favoritos están atrapados en la casa del vecino, que desafortunadamente es un chaval cuyo padre seguramente se fue a buscar tabaco para nunca volver. Pese a que Boo sobrevivió a la caída de la ventana, no se atreven a saltar, y lo de salir por el pasillo es impensable por culpa del perro, o sea que lo tienen bastante chungo, y cuando las cosas parecían no poder empeorar, Boo comprende la dura realidad que le estuvieron intentando explicar todo el tiempo. Y es que en cierto punto ve un anuncio de la tele en el que precisamente lo estaban promocionando a él, y es en ese momento cuando se da cuenta de que es un juguete. Por un momento se niega a aceptarlo, pero cuando salta por la barandilla intentando volar hacia la ventana, acaba petando contra el suelo y desencajándose un brazo, representando así que el que hasta hace poco estaba en la cima acaba de tocar fondo tanto física como mentalmente. Poco después de esto, la hermana de Sid se lo encuentra y se pone a jugar con él, pero Woody le distrae para rescatarlo, solo para darse cuenta de que perdió completamente la cabeza. Al menos temporalmente, porque más pronto que tarde recupera la compostura, pero el resultado no es mucho mejor, ya que al darse cuenta de que toda su vida fue una mentira, acaba cayendo en una depresión que cuando era niño nunca terminé de entender, pero que a día de hoy me doy cuenta de que es un tema sorprendentemente fuerte para una película infantil y que además está tan bien representado que asusta, ya que la salud mental de Boo se deterioró tantísimo que es incapaz de hacer absolutamente nada, exactamente igual que en la vida real. Tanto es así que incluso cuando Woody consigue contactar con los juguetes de Andy, estos siguen sospechando de él y Boo se niega a dar señales de vida, de tal manera que el vaquero intenta hacer el paripé tan a lo cutre que acaba empeorando las cosas, porque ahora no solo perdió la oportunidad de escapar, sino que además los demás juguetes piensan que se cargó a Boo. Es más, por si el tema de la depresión de Boo no fuese lo suficientemente impactante dada la temática infantil, en cierto punto Sid anuncia que lo va a reventar con un cohete y a este le da igual. Ni siquiera se va a molestar en luchar por sobrevivir, literalmente tiró la toalla. Y esta es una de esas cosas que cuando las ves siendo niño apenas le das importancia, pero que en cierto punto de la vida comprendes que aun siendo una película sobre juguetes con vida propia, no está tan alejada de la realidad como creemos. En cualquier caso, por fin hay un rayo de esperanza para Woody, ya que los otros juguetes en realidad no eran malos. Lo que pasa es que se acostumbraron a vivir escondidos de su dueño y todas esas veces que iban en piña era para ayudar, porque le arreglaron el brazo a Buzz, la muñeca de la hermana de Sid y previamente estaban intentando advertir a Woody para que no saliera al pasillo porque el perro lo iba a destrozar. O sea que siempre fueron buena gente, pero no podían comunicarse probablemente por las modificaciones que les hizo Sid. Entonces, ahora que se aclaró el malentendido, volvemos a lo de que se iban a cargar a Buzz con un cohete y Woody terminó atrapado en una caja por parte de Sid. Pues bien, el vaquero le hace ver que ser un juguete no es tan malo, pero pese a que Buzz terminó recuperando el ánimo, ya es demasiado tarde porque el chaval potencialmente callado de la clase aparece para llevárselo al jardín. Entonces, entre Woody y los demás juguetes, organizan un plan bastante elaborado con el que se las apañan para dejar al perro de puertas para afuera y tener vía libre para evitar que destruyan a Buzz. Pero para eso tienen que romper la regla de oro, y es que solo por esta vez van a demostrarle a Sid que tienen vida propia. Y así lo hacen, porque antes de encender la mecha del cohete, lo confrontan entre todos y lo acojonan hasta tal punto que posiblemente lo dejaron traumatizado para toda la vida. Y no es para menos, ya que la escena es un tanto siniestra, pero bueno, que consiguen rescatar a Buzz y parece que ya están a salvo. El asunto es que justamente la familia de Andy estaba a punto de irse y solo Woody consigue subirse al camión, porque el perro, que si recordáis todavía estaba fuera, atrapó a Buzz porque se había sacrificado para salvar al vaquero. Entonces entra en el camión e intenta rescatar a su amigo usando el coche teledirigido de antes. Pero los demás juguetes, como todavía estaban picados con él, lo tiran abajo. Así que viendo que las cosas se complicaron demasiado, Woody se va con el coche para rescatar a Buzz del perro y entre los dos volver al camión para aclarar el malentendido. Pero como andaban escasos de potencia, tuvieron que accionar el cohete para volver con los suyos, aterrizando con estilo, que fue lo que hizo Buzz la primera vez que quiso demostrar que volaba. Y con esto los dos protagonistas se van directamente al coche de Andy, que estaba todo deprimido por creer que los había perdido y ahora ya se puso contento de nuevo. Así que tras esta aventura, Woody dejó los celos de lado, Buzz aceptó que es un juguete y empezó a disfrutar de la vida, y todo el asunto quedó aclarado. Así que pasan los días y entre todos recuperan su rutina habitual, pero en una casa nueva. Hace cosa de un año le hice la reseña a Lightyear y eso me dio ganas de volver a verme la saga de Toy Story. Y como era de suponer, esta entrega es la que más nostalgia me da porque formó parte de mi infancia. Sin embargo, la noté bastante menos infantil de lo que recordaba. Obviamente su público objetivo siguen siendo los niños, eso es innegable. Pero más allá de la nostalgia, la disfruté todavía más que cuando la vi en su día, porque noté que tiene ciertos aspectos que pasarían desapercibidos para un crío, pero que un adulto podría notar sin mayor problema, logrando ese equilibrio que ya comenté varias veces con el que pudieron crear un largometraje disfrutable para todas las edades, sin ser demasiado infantil para un adulto, ni demasiado madura para un niño. Es curioso cómo muchas de las películas animadas de antaño conseguían esto sin mayor problema,
buena y ahora es casi imposible toparse con algo del estilo. Porque así con la broma, pese a que la historia está protagonizada por unos juguetes que tienen alguna desventura, se tocan ciertos temas que si te paras a pensar no son propios de una película para niños. Como por ejemplo que Sid mutila y destruye criaturas que en verdad son seres vivos, la actitud tóxica de Woody cuando se empezó a sentir desplazado, que acabó llevando tan lejos que casi se carga a un compañero en el proceso, el autoengaño de Buzz que le acabó provocando depresión, o las preocupaciones en general de la sociedad de juguetes, tales como ser sustituidos, olvidados o vendidos en un mercadillo. Son aspectos que saben manejar de forma sutil, combinando el contexto con algo de comedia y teniendo un desenlace feliz que te hace olvidar la mayoría de desgracias que suceden, como por ejemplo el soldado que vimos cuando conocimos a Sid y otros detalles que pasan de refilón a lo largo de toda la saga. Con esto no quiero decir que Toy Story sea una historia oscura ni mucho menos, pero sí que es cierto que toda esa atmósfera colorida e inocente esconde un trasfondo bastante deprimente para los juguetes, ya que ellos les aportan felicidad a los niños, pero la mayoría de ellos acaban teniendo un destino un tanto trágico, ya sea porque se acabarán estropeando o porque sus dueños crecen y a la larga se olvidan de ellos. Con este tema no se hace hincapié hasta la tercera película, pero ya se viene anticipando desde la primera, porque toda esta preocupación por la Navidad, el cumpleaños y demás no es infundada. Si lo piensas en un juguete en el universo de Toy Story, es bastante frustrante por muchas razones, y si te paras a pensarlo detenidamente, hay numerosos momentos en los que un niño simplemente se limita a contemplar la animación combinada con alguna bromita puntual, mientras que un adulto lo puede apreciar desde una perspectiva muy diferente, como por ejemplo que la mayoría de entornos son tremendamente hostiles para los protagonistas y que muchos de ellos se tienen que autoengañar con tal de no afrontar la dura realidad que les tocó vivir. Y no hablo solamente de Buzz, sino también de Woody y los demás. El mayor temor del protagonista era caer en el olvido, y por un momento casi sucede. Es más, en la tercera película se toca muchísimo este tema, y en la cuarta directamente se hace realidad, aunque en ese caso creo que no lo hicieron todo lo bien que deberían, pero tiempo al tiempo. La cuestión es que tal y como dije hay muchos detalles bastante maduros que están perfectamente disimulados para que cualquier adulto pueda disfrutar de Toy Story sin que eso perturbe a los niños que la van a ver. A nivel técnico se nota el paso de los años, pero pienso que envejeció bastante bien. O sea, esta película literalmente es más vieja que yo, y más allá de las diferencias técnicas con el cine actual, se deja ver sin mayor problema. Lo único que ya canta un poco es que Andy parece un autómata, y eso de que sus amigos sean prácticamente clones no queda del todo bien, pero por todo lo demás fue un portento técnico que convirtió a la empresa de Pixar en un titán de la industria muy a tener en cuenta. La banda sonora y las canciones son realmente buenas. De hecho, más de 20 años después siguen siendo de lo más icónicas, especialmente la de Hay un amigo en mí, que pese a estar traducida, no perdió ni una pizca de esencia con respecto a su versión original. Otro aspecto positivo es que el ritmo es una maravilla. En menos de hora y media son capaces de contarte un montón de cosas, empezando por la casa de Andy, cómo funciona la sociedad de los juguetes, la etapa del Pizza Planet, la casa de Sid, cuando regresan al camión de la mudanza. Además saben tomarse su tiempo a la hora de hacer las presentaciones, como la llegada de Buzz Lightyear o Sid siendo el futuro antagonista. Del mismo modo todo sucede por alguna razón, con una buena relación casualidad-causalidad que hace la historia más creíble a la par que interesante. Cabe destacar que su lenguaje visual es de sobresaliente, porque son capaces de anticiparte ciertos aspectos que a la larga acabarían cobrando importancia, tales como los celos de Woody, la fantasía de Buzz, el hecho de que Andy va a preferir el juguete nuevo al de toda la vida. Es una película bien hecha, y aunque parezca mentira, este tipo de productos eran lo normal hace años. Al menos siempre y cuando hablemos de largometrajes de gran presupuesto, porque a día de hoy es al revés. La mayoría son bazofia y de vez en cuando te llevas alguna sorpresa. La ambientación rollo Casa del Terror me gustó mucho. Es un fragmento en el que sientes preocupación por los personajes, ya que son tremendamente vulnerables. Además, Sid se comporta como un psicópata que tiene control absoluto sobre ellos, el perro guardián no les permite escapar, y los otros juguetes parecen prisioneros víctimas de los experimentos del dueño que sirven como ejemplo para saber el futuro que les esperan a Woody y Buzz. Y también está el tema del lore y demás detalles sobre la vida de los juguetes. Parecen nimiedades, pero le dan mucha solidez a la trama y demuestra que los guionistas querían crear una buena historia. Más allá del concepto claramente ficticio, la comunidad juguetil está bien establecida y es creíble. Es decir, que aún siendo algo irreal, se adapta perfectamente al mundo en el que vivimos y nuestra forma de pensar. O sea que en el caso de que los juguetes cobrasen vida, este tipo de comportamientos no estarían muy alejados de la realidad. Eso sí, entiendo la idea de que les guste que jueguen con ellos y tal, pero también me extraña que les guste que los zapateen o que tengan que fingir durante horas que no están vivos. Que sí, es la premisa y hay que aceptarla, pero en la tercera película se hace hincapié en que no siempre les gusta que jueguen con ellos, y en esta entrega tanto la hermana de Andy como el propio Andy tienen algunos momentos en los que juegan un poco bruto. Del mismo modo también me parece complicado que siempre reaccionen a tiempo y vuelvan exactamente al mismo sitio en el que los dejaron sin que nadie se dé cuenta. Además hay ciertos lugares en los que por narices tuvieron que pillarlos, como por ejemplo el Pizza Planet, que seguramente tiene cámaras de seguridad y como a alguien se le dé por revisarla se va a encontrar con unos juguetes corriendo por ahí. Pero bueno, son detalles menores que para una película de esta índole no vale la pena fijarse demasiado. Pese a todo lo que comenté antes sobre la temática madura y los momentos tensos, la película tiene un sentido del humor muy bien manejado y a día de hoy se hicieron infinidad de memes con ella. La mayoría de ellos relacionados con la cara de Woody, que la verdad es que es un descojone constante. Y hablando de Woody, los personajes están muy bien escritos y tienen un desarrollo más que notable, como el propio vaquero, que era un buen tipo con madera de líder que estaba acomodado en la cima, pero cuando lo fueron apartando se volvió bastante
tóxico para luego aprender de ello y rectificar. Buzz empezó siendo un colgado con aires de grandeza que pilló demencia a causa del estrés postraumático y luego una depresión de caballo, pero logró superarla y aceptó que era un juguete. En cuanto a Mr. Potato y Han, son bastante más cabrones de lo que recordaba. Casi se podrían considerar como antagonistas secundarios, y teniendo en cuenta que en las secuelas se dedican a ayudar siempre al grupo, pues me sorprendió ver que en sus orígenes dejaban bastante que desear como personas, o juguetes más bien. Y ya con Sid pues es un villano entre comillas un tanto peculiar, ya que en la vida real hay muchos niños con esos comportamientos que no son necesariamente malos, sino más bien unos maleducados incapaces de valorar lo que tienen. La verdad es que Will Poulter hizo una muy buena interpretación, aunque lo que ya no sé es cómo pudieron disimular que el actor en realidad tenía 2 años por aquel entonces, pero yo que sé, milagros del cine supongo. En fin, Toy Story es una gran saga cinematográfica, cuya primera entrega también fue la primera película hecha por Pixar, la cual tuvo un éxito más que merecido que llevó a la empresa a la cima y nos brindó 2 secuelas excelentes y una cuarta entrega que sin llegar a ser mala, no tiene el nivel de las anteriores. Es una pena que no hubiesen hecho algo parecido con Bichos, porque aún a día de hoy sigo esperando la secuela, pero por el momento con Toy Story tenemos una historia divertida, emotiva, con unas cuantas enseñanzas importantes y que marcó la infancia de muchos niños, entre los cuales me incluyo.